Buenas noches, nos encontramos con Gerardo Vidal. ¿Cómo está, Gerardo? Muy bien, muchas gracias. En una anterior entrevista nos comentó sobre un despido sin justa causa que él tuvo en la ciudad de Villavieja, Huila. ¿Nos podría contar más profundamente esa historia? Con muchísimo gusto. Era el año 1972. Yo, como normalista superior, estaba trabajando en el Colegio Gabriel Plaza de Villavieja. Trasladado del municipio de Palermo, del Colegio San Juan Bosco de Palermo, por persecución sindical. Y allí a Palermo había llegado porque había sido trasladado del Colegio Municipal Eugenio Ferro Falla de Campo Alegre, Huila, también por persecución sindical. Allí había sido trasladado del municipio de Neiva, del corregimiento El Caguán y de la Escuela Central Ricardo Borrero Álvarez. Es decir, yo comencé mi vida de maestro en el año 1970 y del 70 al 17 de marzo del año 1972 tuve todos esos traslados por estricta persecución sindical. ¿En qué consistió la persecución sindical? En que tan pronto yo tuve conciencia de que había necesidad de cualificar la educación. El tratamiento para la educación y para el magisterio era un tratamiento de tercera categoría. Pues comenzamos, en primer lugar, a tomarnos el sindicato, un grupo de dirigentes de avanzada en esa época, que pertenecíamos a unos grupos políticos de izquierda, o por lo menos conscientes. Nos tocó comenzar a cuestionar un sindicato que existía en Huila, que se llamaba el Sindicato de Maestros del Huila, dirigido por un señor Benito Segura. El señor Benito Segura era un liberal que era manejado por los politiqueros de Huila, y era el que manejaba el sindicato de los maestros. Había otro conservador, entonces se turnaban. Cuando no era el conservador, era el liberal que era presidente del sindicato, pero además con una connotación, que cuando el gobernador o el alcalde era conservador, entonces el presidente del sindicato era conservador. Cuando era liberal, entonces era liberal. ¿Con qué objeto? Con el objeto que el sindicato de maestros se acomodaba a las condiciones de los politiqueros y de la burocracia existente, y entonces se burlaban siempre de las mínimas de los trabajadores de la educación, como eran los maestros. Recuerdo, por ejemplo, que una de las razones por las cuales nosotros comenzamos a pleitear nuestra dignidad de maestros, nuestra dignidad de trabajadores del Estado, fue porque a nosotros nos pagaban con aguardiente. Se terminaba el mes de trabajo, y entonces nos daban un vale para que fuéramos a la industria licorera de Huila a reclamar aguardiente por el pago que nosotros teníamos, por el salario que nosotros devengábamos. Estas cosas fuimos cuestionándolas, y lo primero que nos tocó fue luchar contra los mismos compañeros que estaban en esa tónica de vulgaridad entre la administración departamental, municipal y los dirigentes del magisterio. Nos tomamos el sindicato de maestros del Huila para unas elecciones, nos organizamos y salimos elegidos como dirigentes sindicales. Esta situación nos llevó a que en el año 1972, como relaté tal vez en otra oportunidad de otra entrevista, el pliego de peticiones del magisterio. Estaba por esa época Héctor Polanía Sánchez de gobernador, Héctor Polanía Sánchez, que había sido el director del SIC. El SIC era el antiguo DAS en esa época, un conservador connotado. Tenía la aspiración y el objetivo de que quien no estaba con él estaba contra él, y cuando él sabía que se estaba en contra de sus posiciones como gobernador, pues era muy fácil que lo tuvieran en la mira para mandarlo a matar. Y efectivamente eso ocurrió con los educadores. Precisamente el negociador que me tocó del magisterio en esa época, comenzamos el pliego de peticiones, y lo que él nos planteó fue exactamente que él no negociaba porque no había 5 centavos para negociar, pero que nos tenía unas becas a los negociadores, que eran Miguel Ángel Tovar, que en paz descanse, ya murió el año pasado, Miguel Mazorra, Ader Algote,
que fue asesinado aquí en Bogotá como dirigente del INCORA, después de ser dirigente sindical del magisterio. Eso quiere decir que quedamos todavía dos de esa época, Miguel Mazorra y yo. Eso implicó que yo nos dijera, para el magisterio no hay plata, pero para ustedes sí hay unas becas. A ustedes sí les puedo dar unas becas para que vayan de Huila. Y las becas consistían en que nos mandaban para Costa Rica a hacer unos estudios universitarios y que efectivamente la gobernación nos daba todo. Yo personalmente le dije al señor gobernador que tenía yo en esa época 22 años y le dije, señor, nosotros luchamos en la calle de la Universidad Surcolombiana, en esa época se llamaba ITUSCO, Instituto Universitario Surcolombiano. Nosotros fuimos los primeros estudiantes porque nosotros fundamos eso en la calle, con luchas, y él sabía. Por eso, cuando nos hizo esa propuesta, que deshonesta, irracional y deshonesta, yo personalmente le dije al señor gobernador que nosotros habíamos hecho la Universidad de Huila en la calle, que él mismo nos había mandado a encarcelar por pedir la Universidad de Huila, y que ya teníamos la universidad y que por tanto nosotros estábamos estudiando en nuestra institución educativa en el Instituto Universitario Surcolombiano, y por tanto no necesitábamos ninguna beca. Siguiente, yo era profesor del colegio Gabriel Plaza de Villavieja. Después, como le dije, de todos los traslados que me trasladaban ya como consecuencia de ser dirigente sindical. Y con el objeto de no dejarme estudiar, yo estudiaba de noche en Villavieja. Es decir, esas eran las persecuciones por ser dirigentes sindicales y lo que nos impedía a nosotros realmente desarrollar nuestra actividad sindical plenamente. ¿Eso qué implicó? Eso implicó entonces que al otro día, después de esa discusión que tuvimos en la gobernación, me mandara la policía, un camionete de policía, y ese camionete de policía lo primero que llegó fue a preguntar por Gerardo Vidal, por el guerrillero Gerardo Vidal. Yo no sabía por qué me trataban así, qué pasó. El cabo que me preguntó por mí, de una vez me dio un culatazo en pleno parque, delante de todos los estudiantes del colegio Gabriel Plaza de Villavieja, y de una vez me metieron al calabozo de la cárcel de Villavieja. De ahí el pueblo se sublevó, los padres de familia que eran parceleros, que en los sembrados de arroz de ahí de Villavieja y todo, y los estudiantes se sublevaron, encerraron a la policía, y entonces no me dejaron sacar, dejaron sacar de Villavieja, sino esa noche como a las 2 o 3 de la mañana, y después me siguieron un consejo de guerra por autor intelectual de azonada a la policía. Yo no sabía qué era azonada, me puse a averiguar, me puse a investigar y me di cuenta que ellos decían era que yo había sublevado a la gente para que persiguiera y para que matara a la policía. ¿Cuáles fueron las problemáticas que usted tuvo después de ese encuentro con el gobernador, que después de entrar a la cárcel, entonces esa problemática se vio afectada después ya cuando se trasladó a otros lugares? Simplemente, el 17 de marzo del año 1972, estando yo en la cárcel, me llegó un traslado para el municipio de Nátaga, para la escuela de varón. Yo estaba en el colegio municipal de Gabriel Plaza de Villavieja, y me llegó ese telegrama para Nátaga. Pero a los 2 días siguientes, yo estando en la cárcel, me llegó otro telegrama destituyéndome del magisterio. Eso quiso decir que ya yo nunca volví a poder ser maestro de Huila, porque el informe que tuvimos de los esposos de las maestras compañeras de trabajo nuestro, que eran del DAS y que eran del F2, era que tenían orden de matarnos. Tocó salirnos de Huila, nosotros salimos desplazados. Por la detención que yo tuve allá y por la detención que nosotros tuvimos allá, el Magisterio Nacional, que estaba preparando un paro, adelantó el paro y se abrió el paro nacional. Entonces a mí me mandaron para FECODE, yo fui dirigente de FECODE, delegado de FECODE, me mandaron a dirigir el paro a Florencia, Caquetá, en donde también, tan pronto terminé una asamblea, también estaba el DAS esperándome para cogerme preso por subversivo, simplemente porque estaba dirigiendo el paro del Magisterio Nacional en defensa de los derechos del magisterio. Recuerdo a Miguel Antonio Caro, recuerdo a Chucho, a Jesús Antorines, y a muchos otros, Edgar Duzán Calderón, y a muchos otros dirigentes que efectivamente eran ejemplo de que entregaron su vida a la lucha
de la defensa de los trabajadores de la educación, como eran los educadores. Además de eso, también nos comentaba que un compañero suyo de ese sindicato del Huila fue asesinado aquí en Bogotá. El compañero Ader Argote fue dirigente sindical del Huila, pero él salió precisamente cuando nos echaron, cuando fuimos despedidos en el año 72, él buscó trabajo en las bases agrarias del INCORA. Esa actividad sindical la siguió manteniendo en las organizaciones campesinas. Él era un dirigente campesino, se convirtió en dirigente campesino y participó como educador en las organizaciones campesinas. En Bogotá fue perseguido y fue asesinado aquí en Bogotá hace unos 10 años. ¿Y se sabe por qué fue el asesinato? ¿Fue por ese sindicato o fue por esa persecución que tenía el gobierno? Por la actividad sindical que el gobierno siempre consideró que era un perjuicio para la administración de ellos. Bueno, y además de eso, ¿qué hicieron ustedes después de ese despido sin justa causa por parte del sindicato, por pertenecer a un sindicato? ¿Ustedes entablaron alguna demanda o cómo hizo el gobierno para poderlo restituir a ustedes como maestros, por ejemplo? Indiscutiblemente, cada uno presentó las demandas individuales. En esa época nuestros abogados eran Adalberto Carvajal Salcedo y Luis Carlos Avellaneda Tarazona, hasta el año pasado creo, senador de la República, por el Polo Democrático. Y ellos nos representaron en las demandas que llevamos, ganamos las demandas, pero por ejemplo el caso mío, en el año 75 que gané la demanda, yo ya me había presentado aquí en el distrito como educador, y yo fui por el examen que presenté, pasé el examen y fui aceptado como profesor del distrito de Bogotá, y yo trabajé aquí en el distrito de Bogotá. Pero también fui perseguido como dirigente sindical aquí en Bogotá, y trabajé en el departamento de Cundinamarca, pero también fui perseguido como dirigente sindical aquí en el departamento de Cundinamarca. Lo que ha implicado que toda mi vida de maestro fue de persecución, hasta cuando me hice abogado en el año 83, y después comencé a luchar y a reivindicar todos esos tiempos laborados para hoy lograr mi pensión.